Mateo 1, ¿sí? Más que una predicación, hermanos, esta va a ser una clase. Quiero que sea una clase. Sí, perdón, hermanos, disculpen. Los niños pueden bajar. Discúlpenme, hermanos, perdón. Niños pueden bajar. Disculpen. Ok. Si usted se ha puesto a pensar y hemos escuchado predicaciones, normalmente estamos acostumbrados a que en Navidad y en esta época se nos predica, se nos enseña sobre el nacimiento de Jesucristo. Cómo fueron concebidos y cómo fue concebido Jesucristo, José, María, llegando los magos del oriente, Herodes enojándose, y luego los pastores, la escena de los pastores, y etcétera, etcétera. Sin embargo, muy pocas veces nos hemos puesto a pensar en José y María. Y en esta noche, hermanos, quiero que veamos a la luz de la Biblia cómo Mateo nos hace la introducción previa al nacimiento del Señor Jesucristo. No es muy común que escuchemos la genealogía del Señor Jesucristo. Empezamos a leer desde Mateo 1:21, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María desposada con José, y empezamos a leer ahí. Pero muy pocas veces nos enfocamos en leer la genealogía. Y vamos a ver por qué Mateo lo hace así. Así que póngase de pie, hermano, por favor, y le pido que leamos Mateo 1. Yo leo el versículo 1, yo el 1, ustedes el 2, y todos en el 18, por favor. ¿Ok? La palabra de Dios dice así, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadok, Sadok a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder ser de bendición a mis hermanos que van a escucharme. Señor, que con estas palabras, Señor, tu propio mensaje, Señor, nos ayude a apreciar más lo que tú hiciste por nosotros al enviar a Jesucristo a nacer en este mundo y a sufrir todo lo que soportó y sufrir por nosotros, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo te pido y te doy gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si usted hemos escuchado en predicaciones, en lecciones, Mateo es un evangelio que normalmente sus destinatarios están enfocados al pueblo judío. Se cree que Marcos está enfocado al pueblo romano. Lucas es un evangelio que está enfocado a los griegos.
Y Juan para todo el mundo. O sea, repito, el Evangelio de Mateo se ha enfocado con un lenguaje inclusive enfocado a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a todo el mundo. En aquellos tiempos, hermanos, ¿sí? Y usted puede entender, ¿verdad? El libro de Génesis. Podemos decir que Génesis es el origen, nos empieza con el origen de la creación. Mateo comienza a hablarnos con la generación del creador de este mundo. Mientras que Génesis nos empieza a hablar del creador, sí, desde la creación, Mateo empieza a hablarnos de ese creador que empezó a hacer este universo. Hermanos, para el pueblo en tiempos de, para ponerlo en contexto, en tiempos del mundo antiguo, en tiempos de los inicios de la iglesia, y para este tiempo en donde se escribe se da pues esta historia, las genealogías son bien importantes. Hoy por hoy no es común que digamos que el hermano Víctor, hijo de Manuel Barrera, no es común escuchar eso. Pero en tiempos de Jesucristo, las genealogías eran muy importantes. Usted puede leer ahí en Samuel, ¿verdad? Y hablamos de David, hijo de Isaí. Era muy importante en aquellos tiempos, hermanos, no había apellidos como ahora. No había apellido paterno, ni mucho menos el materno. Sí, y digo mucho menos porque en tiempos de esos tiempos era todo muy patriarcal. Entonces, dado que no había apellidos, era muy común decir David, hijo de Isaí, Simón, hijo de Jonás. Y para este tiempo, hermanos, para el pueblo hebreo, las genealogías son tan importantes porque inclusive, usted lo puede ver ahí cuando en Josué, cuando ocupan las tierras de Canaán, lo hacen por genealogías otra vez. ¿Y cuál sería, hermanos? ¿Por qué Mateo nos presenta el nacimiento de Jesucristo previo y hace una introducción a la genealogía de Jesucristo? ¿Cuál sería ese propósito, hermanos? Bueno, si usted puede ver en todos los evangelios, va a haber un común denominador. Había siempre gente opositora. A menos que yo me esté equivocando, usted estará de acuerdo conmigo que siempre hubo gente opositora. Sí había seguidores, sí había discípulos, sí había simpatizantes, pero si usted hace memoria y si usted ha leído los 4 evangelios, siempre hubo gente opositora. Hubo gente que los fariseos, los escribas, gente que no creyó en Jesucristo. Gente, sumos sacerdotes que inclusive le sacrificaron, ¿verdad? Y usted puede saber, puede estar de acuerdo conmigo. Bueno, por lo que vemos aquí, hermanos, en estos primeros 17 versículos, Mateo quiere hacer un énfasis. Mateo quiere demostrar que Jesucristo era hijo de Abraham. Para los judíos de ese tiempo, Jesucristo vamos a ver más adelante, era un ser así como que, ¿quién es este Señor? ¿Quién es este hombre? Bueno, Mateo se quiere encargar, enfocándose ese mensaje a los judíos diciendo, hey, este Jesucristo es hijo de Abraham. Y por eso él hace este estudio, y estoy seguro que para Mateo, no crean que fue a un libro ahí al registro civil, porque estoy seguro que tampoco había, y dijo, vamos a ver de dónde viene Jesucristo. No, seguramente tomó las escrituras desde los rollos y empezó a hacer ahí notaciones. Y es como Mateo seguramente lo sabe. Él hizo su tarea y demostró que Jesucristo era hijo de Abraham. Y por lo tanto, su idea era vincularlo, su propósito fue vincularlo con las promesas de Dios. ¿Sí? Demostrar, inclusive ve ahí, por favor, ahí acompáñeme en el versículo 6, dice, Isaí engendró ¿a cuál rey? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. No dice al rey Salomón. Y Salomón, es la única persona a la que Mateo menciona el rey David.
¿Por qué quiso tal vez Mateo decir, bueno, porque seguramente él quería demostrar que Jesucristo venía de ese linaje de David? Vamos ahí, por favor, hermanos. Salmo 89, por favor. Salmo 89. Salmo 89, 3, por favor. Salmo 89, 3 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vamos a Salmo 132 más adelante, hermanos, por favor. Salmo 132, versículo 11, dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Vea cómo desde el Antiguo Testamento Dios ya había prometido que habría una línea, en la línea del rey David, de su descendencia, vendría el Mesías. Sobraría tiempo, faltaría tiempo, hermanos, y bueno, y el tiempo es corto, perdón, faltaría tiempo, mejor dicho, para buscar todos esos pasajes donde la Biblia menciona que Jesucristo viene del linaje de David. Entonces, en el siguiente punto, Mateo quería demostrar que Jesús venía de la línea de David, el rey David. Y obviamente, bueno, en estos salmos vemos que Jesucristo tenía una descendencia mesiánica. Asimismo, el hijo de David. Este es en Lucas, por ejemplo, usted no va a encontrar que se menciona Jesús, hijo de David. En otros evangelios se menciona como Jesús, hijo de David. Mateo es el que menciona 12 veces. 12 veces en Mateo, usted va a encontrar que se refieren a Jesucristo como Jesús, hijo de David. Vamos por favor allí a Mateo 12, por favor. Mateo 12, hermanos. Mateo 12, 23 dice: y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hablando de ¿quién? De Jesucristo. Mateo 10, 47, por favor. Vaya hacia atrás, por favor. Mateo 10, 47 dice... Ay, caray, no trae. Escribí mal mis notas, hermano. Pero bueno. Ahorita Mateo 10... Bueno, hablando, bueno, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Mateo es el evangelio que más veces menciona refiriéndose a Jesucristo como hijo de David. Ahora, siempre, una pregunta, y bueno, creo que ya la hemos respondido. ¿Siempre hubo judíos opositores en tiempos de Jesucristo? Claro que los hubo, claro que los hubo. Y inclusive esos judíos menospreciaban a Jesucristo. Vamos ahí en Mateo 13, por favor, Mateo 13, 55. Mateo 13, 55. Sí, bueno, desde el 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, o sea, Galilea, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sí? En tiempos del Señor Jesucristo, ser carpintero, hermanos, era una de las profesiones más, pues hoy yo veo carpinteros y mis respetos por los trabajos que hacen. En aquellos tiempos, el ser carpintero, lejos de ser un oficio de renombre, era un oficio como, pues, no muy de renombre. Ser carpintero en tiempos del Señor Jesucristo era como que, bueno, es carpintero, ¿sí? No era tan apreciada su labor. Y no lo podemos ver en el contexto, hermanos, pero en el original, cuando ellos se refieren, ¿no es un hijo del carpintero? Es una forma de desprecio. Jesucristo tuvo opositores.
En ocasiones inclusive se olvidaron de su origen, que era Belén, ¿sí? Y se enfocaban en su lugar de residencia, ¿sí? Vamos ahí en Juan 8:41, por favor. Juan 8:41. Juan 8:41. ¿Sí? Dice, vosotros, hablando Jesucristo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Vean la forma, hermanos, en la cual le contestan sus adversarios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Para aquel entonces, hermanos, no crea que el hecho de que nada era un secreto que Jesucristo había nacido de una virgen y como fue con María, no era un secreto. Para muchos fue una noticia sorpresiva. Fue un tiempo seguramente de señalamiento. Fue una época donde a Jesucristo se le decía que era un hijo de fornicación. El hecho de que en tiempos de Jesucristo ahí alguien era nacido derivado de una fornicación, prácticamente el niño, la niña, sin tener ni de verla, era sinónimo de desprecio. Y Jesucristo, hermanos, fue objeto de ese desprecio. Sus opositores se enfocaban en que su nacimiento era ilegítimo, queriendo decir que ellos sí eran legítimos su nacimiento, pero que Jesucristo era hijo de fornicación. Entonces, la línea de la descendencia, hermanos, de Jesucristo, que vemos aquí en Mateo 1, ¿sí? Mateo nos está dando una introducción, entonces. Ahora, nosotros lo creemos porque ya conocemos el Antiguo Testamento. Pero para tiempos de Jesucristo, leer el Antiguo Testamento no era algo muy común como tener aquí los 66 libros de la Biblia. Era en aquellos tiempos, inclusive en tiempos del Señor Jesucristo, las mujeres ni siquiera tenían acceso a la Biblia. Si usted sabe cómo era construido el templo, los hombres se reunían, había como arcos y las mujeres estaban de lado y los niños. Solamente los hombres mayores de 12 años podían estar aquí. Y solamente los hombres podían leer. No había manera de que le dijeras a un escriba, oye, préstame el rollo, quiero llevármelo. No, se tenía que leer ahí. No era muy común, hermano. Entonces, lo que quiere decir, y nosotros ya sabemos la historia desde Adán, pasando por Noé, luego Abraham, y sabemos. Pero en tiempos de Jesucristo, hermanos, para ellos era una duda de dónde venía Jesucristo, cuál era su descendencia, cuál era su linaje. Y Mateo hace esa investigación y la plasma aquí, dándonos desde Abraham la genealogía hasta José. La línea de la descendencia entonces de Jesucristo, hermanos. Y ahora, si usted ve, otra cosa importante, si usted ve muchas veces que ni siquiera son los primogénitos. Normalmente vemos en el Antiguo Testamento que era el primogénito quien tenía la bendición, tenía derechos. Pero en la descendencia de Jesucristo, Dios tomó a personas, no tomó a los primogénitos. Eso nos hace ver nuevamente que la ligadura de la descendencia de Jesucristo no está por las costumbres humanas, sino por la soberanía de Dios. Y bueno, Mateo, ¿verdad? Empieza después de esa genealogía. Vea lo que dice. El nacimiento, versículo 21, por favor, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Así empieza. El nacimiento de Jesucristo fue así. En el griego, sí. Tiene un énfasis, como diciendo ahí, esta es la verdad. Cuando se saben muchos chismes, bueno, no chismes, sino versiones diferentes de un acontecimiento, de otro acontecimiento, y llega un experto, así fue. Él con autoridad, Mateo con autoridad está diciendo ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así, y intrínsecamente está diciendo
que no quede ninguna duda. La palabra fue así significa que es la única verdad y que no quede duda. Es importante, hermano, verlo y de veras entender lo que está diciendo para un judío, Mateo, a sus hermanos judíos. El nacimiento de Jesucristo fue así. No hay otra versión. No hay otra historia. Fue así. ¿Qué significa entonces, hermanos? Significa que había diferentes versiones. Si ahorita platicáramos de un tema, ¿no? De un tema cualquiera, ¿sí? No sé, se me viene a la mente la reina Isabel, ¿sí? Y a lo mejor cada quien tiene su versión. Que dicen que se murió de esto. No, y cada quien tiene su versión. Y tiene esto. Pero dicen que se murió temprano. Dicen que se cayó. Dicen que se pegó en la cabeza. No, que cuando saludó a la primera ministra, ahí se desmayó. No, que se cayó. No, hay muchas versiones. Pero para eso sale un señor, ¿sí? Ahí en el palacio de Buckingham, sale y, con una trompetita, y es como una eureka, diciendo la noticia. Y él tiene la versión oficial. Así como en esos reinos hay una sola versión oficial, bueno, Mateo está diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos, y vea lo que dice aquí, ¿sí? Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y nada más con eso, hermanos, tendríamos, si Dios no hubiera querido dar grandes detalles, si Dios no nos hubiera querido contar más, con eso hubiera sido suficiente de que Jesucristo se cumplió la promesa del Antiguo Testamento, que vendría de una virgen. Dice aquí, estando desposada María. Le voy a hablar un poquito, hermanos, para que entremos en el contexto de las bodas judías. Las bodas judías no se parecen en nada a las bodas, en muy poco porcentaje a las bodas mexicanas. No se parecen. Le voy a hablar sobre el casamiento judío. ¿Ok? La celebración, un casamiento judío, la celebración del matrimonio se compone de 2 ceremonias. ¿Ok? La primera ceremonia, ¿ok?, consta de 2 actos. Primer ceremonia, ¿ok?, de un matrimonio judío. En la primer ceremonia se le llama el desposorio o esponsal. Desposorio. Por eso aquí dice que estando desposada María. ¿Qué significa estar desposada? Número 1, significa que el novio hacía un contrato formal con puño y letra donde aceptaba contraer matrimonio en el futuro con la señorita. Él ponía ahí, yo, José, sí, me comprometo a casarme con María tal fecha. Y lo sellaban. Ni siquiera era una, acuérdense, no había iglesias, ni siquiera se hacían las sinagogas, se hacía en la casa de la novia. Allí en la casa de la novia firmaba el novio ante el padre, o si llamase la viuda, ante la viuda o los padres, que se comprometía a casarse, a contraer matrimonio en el futuro. Y número 2, en esa ceremonia del desposorio, los 2 novios juraban ante los testigos fidelidad mutua. Normalmente se calcula que era 1 año. En ese año, no eran menos de 9 meses, eran de 9 a 12 meses, pero en promedio eran 1 año. En ese año, por decirlo así, se prometían ante los testigos fidelidad mutua. Eso significa que cualquier acto de infidelidad sí se vería. Es más, para ellos esos años tendrían que guardar pureza. No se podían tocar, no podían tener intimidad, no podían tener contacto físico.
porque el hombre tendría que estar preparando la casa, el campo para ella, y ella tendría que estar aprendiendo habilidades domésticas, coser, cocina, etc. Y en ese acto, sí, en ese acto de fidelidad, aunque no estaban todavía así como casados, así, el acto de infidelidad se tomaba como adulterio. Vamos ahí, Deuteronomio 22, por favor. Vamos a Deuteronomio 22, por favor. Deuteronomio 22, 23. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada, ya hay un contrato de matrimonio. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. ¿Y qué dice, hermano? ¿Y los qué? Y los apedrearéis y morirán. ¿Sí? El simple hecho de que hubiera una infidelidad se iba a tomar como adulterio y sería castigado de acuerdo a la ley mosaica. ¿Sí? Entonces era un contrato de mucha seriedad. Bueno, después de este acto, del desposorio, el padre tendría la responsabilidad de la novia. El padre cuidaría que la novia no anduviera con otros jóvenes, viéndose, mirándose. A partir de ahí la señorita se tendría que cubrir su cabello, se tendría que cubrir sus pies, porque se tendría que guardar para su esposo. El padre tendría esa responsabilidad. Y bueno, eso sería la primera ceremonia. La segunda ceremonia de un casamiento judío era cuando ya era la fiesta. Cuando llegaba el año, si ya iba a llegar la fiesta, pues la novia se preparaba con sus doncellas vírgenes, ¿verdad? Porque el novio podía llegar a cualquier hora. A cualquier hora podía llegar el novio. Y en esa ceremonia había fiesta, había banquete, comidas, bebidas. ¿Usted recuerda las bodas del Caná? Había vino. Sí, era una fiesta de alegría. Porque ahora sí ya, después del desposorio, ahora sí era la boda. ¿Sí? Y dice aquí la Biblia, si vamos allí, hermanos, en Mateo 1, dice así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Después de esa ceremonia, de la segunda ceremonia, el novio se llevaría a la novia, ¿verdad?, a su casa, que él había construido, y tendrían pues su primer noche de bodas. Tendrían ya lo que se llama pues intimidad. Y aquí podemos decir, antes que se juntasen, antes que vivieran solos, antes de esa segunda ceremonia, en la que ya podían ellos vivir ahora sí juntos, donde él ya la podía besar, la podía tocar. Antes de eso, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sí. La verdad es que Mateo está dejando bien claro a sus oyentes. Así fue el nacimiento de Jesucristo. Estando María desposada, antes de que se juntase antes de que viviera junto con su esposo José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y para Mateo es bien importante decir, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Para aquellos incrédulos judíos de esa época, para aquellos adversarios que estaban en contra de las doctrinas de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo fue estando así. Estando María desposada estando María desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Y eso es sinónimo de que con el tiempo María se iba a ver físicamente, pues, el bebé creciendo, y eso sería señalamiento, y tendría que venir la justicia mosaica, ¿verdad? La ley mosaica, y tendrían que apedrearla. Vea lo que dice versículo 19. José, su marido. Oye, hermano, pero dice que apenas está desposado. Bueno, aún en el desposorio, ya José era su marido. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esa palabra justo no significa que era justo por ya de sus pecados, no. Era una característica de su persona. Era una persona justa. Era una persona justa en la cual él era justo en sus decisiones, justo en su forma de vivir. Era una vida intachable, una vida espiritual concentrada. Era un fiel seguidor de las Escrituras. Él era justo. Pero en esa palabra justo encierra muchas cosas y encierra la palabra bondad. Y como era justo, era bueno. Y hablando de bondad y de bueno, dice, como era justo y no quería infamarla. La palabra infamarla en el original, hermano, es porque no quería infamarla porque la amaba. Él realmente amaba. Él, hermanos, no dice, y José se decepcionó y quiso, no. Y no quería infamarla. Ese es un acto de amor. El hecho de que José no quiso infamarla, eso de infamarla es decir a todo, me ha engañado. Y él con justa razón tendría derecho a decir, apedréenla, porque no sé con quién me engañó, tienen que apedrearla y además me tienen que pagar. Él no quiso infamarla. ¿Por qué? Porque la amaba. Porque la amaba. Dice aquí, sí, él, y hermanos, de acuerdo con, no vamos por temas de tiempo, pero José pudo haber entregado una carta de divorcio, de acuerdo con Deuteronomio 24:1, pero dice que él lo quiso dejarla en secreto. Quiso dejarla en secreto. Esa palabra dejarla en secreto significa que él se iría de la ciudad, él se iría de Galilea, se iría, y la gente diría, ese tal José tocó a María, ahora está embarazada, sí, y él se iba. ¿Y sobre quién iba a ser la culpa? Sobre José. José estaba dispuesto a dejarla, él correr el riesgo, él correr con la culpa, pero porque no quiso infamarla. Y dice aquí la Biblia, y pensando él en esto, he aquí, la palabra allí en el original, y pensando él en esto, habla de unos pensamientos de angustia. Hermano, ¿cuándo ha sido? Imagínese usted debe un dinero. Espero que no sea así. Usted debe, o tiene que, mañana a las 8 de la mañana tiene que tener esto y no sabe cómo hacerle. Son pensamientos de angustia, de desesperación, de qué hago, de tristeza, pero también pensando él en esto, dice la Biblia, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Sí? La palabra ahí, no temas recibir, en otras versiones dice, José, ya deja tus temores. José, ya deja de preocuparte. José, ya deja de estar en angustia. Recibe a María, tu mujer. ¿Sí? Y vea por qué. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, hermanos, pasó seguramente esa
Él siendo justo, ¿verdad? Creyente de las Escrituras, escucha porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No tuvo que decirle, no tuvo que haber un convencimiento para que él se asegurara de que era del Espíritu Santo. Él creyó. Dice aquí, bueno, algunos inclusive pensarían que José obró en debilidad. No, José, porque después vemos que le dice que tomó a su mujer, ¿verdad? Y recibió a su mujer. O sea, vemos lo que José hizo. José actuó en fe. Dice, en otras versiones dice, porque lo que en ella es engendrado, ¿sí? No es de infidelidad, es del Espíritu Santo. Tal vez José tenía pensamientos de que le había sido infiel, pero dice, hey José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. No sabemos si María había tenido contacto con él diciendo, hey José, ¿qué crees? Fíjate que vino un ángel, ahí como está en Lucas, y me dijo, y bueno, y no sabemos si José sabía esa historia, pero lo que sabemos es que José estaba preocupado, pensando, con temores, y el ángel le dice, no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, no es de una infidelidad, José, es del Espíritu Santo. Y bueno, vemos otra vez Dios cumpliendo sus promesas, hermanos. Ahora, dice todo este versículo 22, hermanos. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vea, y cómo Dios, conservando el orden. Hemos visto últimamente en la escuela dominical feminidad y masculinidad bíblica, y vemos que Dios tiene un orden. Dios, esposo, esposa, hijos. Satanás vino y quiso romper ese orden y se fue con la mujer, ¿verdad? Ahí con la serpiente, queriendo quebrar ese orden. Ahora Dios, respetando su orden, le dice a José, hey, tú José, tú, no María, no los abuelitos, tú le vas a poner, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y para los judíos de este tiempo, hermanos, receptores principalmente de este evangelio, tendrían que reconocer que Jesús fue enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Recordemos este enfoque. Mateo fue escrito con una dirección hacia el pueblo judío. Y luego vea lo que dice aquí, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vea cómo para un judío en tiempos de Jesucristo, es bien importante y era bien importante que su sustento estuviera en el Antiguo Testamento. Por eso Mateo les dice a sus receptores, hey, aquí hay una promesa que deben de recordar. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y no la conoció. Él se guardó, ¿verdad? Aún él cumpliendo con su promesa, ¿verdad? Y hermanos, podemos pensar en José y María, dos jovencitos. Y para ese tiempo, hermanos, ¿sí? No pensemos en una María, bueno, de acuerdo con los teólogos, no pensemos en una María de 25, 30 años. Las mujeres normalmente en tiempos de Jesucristo se casaban de 16 años para arriba. Un hombre judío, a diferencia de México, ya es ciudadano, un hombre a partir de los 12 años en Israel. Hacen una ceremonia que se llama Bar Mitzvah y a partir de ahí ya son hombres, ya pueden tomar decisiones. Claro, obviamente les falta mucho entrenamiento, pero ya son hombres y ya pueden leer la Torá en una
o sea, el Pentateuco, como cualquier hombre lo haría. ¿Por qué? Porque ya son ciudadanos. Pero normalmente los hombres en Israel dicen que se casan, en tiempos de Jesucristo, a los 18 años, una mujer a los 16. No sabemos las fechas y no nos vamos a preocupar por ello, pero lo que sí sabemos es que eran jóvenes y muy jóvenes. Hermanos, tan solo eso debería hacernos pensar, ¿sí?, que la verdad, desde inicios del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y podemos pensar así a María, ¿verdad? Así como que bien, así en las figuras que nos ponen, en las películas, donde sea. Pero sí, no dudo que el canto tiene razón, tierna María, ¿verdad? Pero eran jovencitos que Dios encontró en ellos. José, un hombre justo, ¿verdad? María, en Lucas vemos que era una mujer que halló gracia. Hermanos, deberíamos tan solo ponernos en oración y de darle gracias a Dios, porque hubo dos jovencitos que llevaron unas vidas, no quiero decir santas 100%, porque todos somos pecadores, pero llevaron unas vidas lo más recto posible y fueron usados para que por ellos dos viniera el Señor Jesucristo. Sería tan solo decir, Señor, gracias porque tú escogiste a un José, a una María. Y yo esperaría, hermano, yo a veces tengo así como que tengo mi lista de a quién quiero conocer. Yo quiero conocer a María, quiero conocer a José en el cielo, quiero conocer a Pablo, ¿sí? Y tan solo sería bueno decir, Señor, gracias por José, gracias por María. Hermano varón, tan solo sería meritorio decir, gracias Dios por un José, un hombre justo, que yo sea como ese carácter. No, Dios no puso más énfasis. Si nada más dando esos detallitos, ya todo lo que se hace por María, ¿no? Toda la veneración. Ahora imagínense si hubiéramos sabido más cosas, pero Dios en su soberanía solo puso, y José siendo justo. Hermanos, gracias a Dios porque Él cumple sus promesas. Y vemos aquí en versículo 21, ¿verdad? Y amarás y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Viene tiempo de Navidad, ¿verdad? Seguramente usted va a estar con su familia este próximo 24. Hermano, tome tiempo para darle gracias a Dios porque vino Él. Hermano, que su enfoque sea Jesucristo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice porque el Hijo del Hombre vino para que tengamos árbol de Navidad. Y yo no estoy en contra del árbol de Navidad. No tengo, pero porque mi gato lo rompe, pero no tengo. Y me gusta la comida. Pero mi enfoque es Jesucristo. Hermano, que este próximo 24, sí, que la pasen bien, que un tiempo de compañerismo, ¿verdad? Abrazos, ¿por qué no? ¿Verdad? Pasando bien un tiempo en familia, dándole gracias a Dios, pero que su enfoque sea nuestro Señor Jesucristo. Dándole gracias a Dios por estos dos jovencitos. Y falta más historia, ¿verdad? De ellos, todo lo que pasaron, toda la travesía, y no fue nada. Y por lo que vemos, ¿sí? La Biblia nunca dice que iban en un burrito. Eso es la historia que nos han contado. Pero lo que podemos pensar es que en tiempos de Jesucristo tener un burro era ser sinónimo de ser rico. Pero seguramente sufrieron, hermanos. Sufrieron, caminaron. Hay algunos teólogos que dicen que hasta pasaban por cuevas seguramente. Hermanos, la pasaron mal. Sí, gracias a Dios, porque en su gracia Dios permitió todo y seguramente se gozaron de llevar a María, de llevar a Jesucristo en su vientre. José, la responsabilidad de tener a su lado a la madre del Mesías. Seguramente hubo gozo, pero también la pasaron mal. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, gracias en esta noche por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque tú, Señor, elegiste a dos jovencitos, Señor, para que por medio de ellos vinieras tú, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas, Padre. Gracias porque nos enseñas cómo fue el nacimiento tuyo, Señor. Un nacimiento virginal, Señor. Que no haya duda en mis hermanos, Señor, o en alguna persona, amigo, que nos esté aquí a nosotros, que tú viniste, Señor, nada más para
pues como un ser superior o un profeta, Señor, que tú seas reconocido como el Salvador de este mundo, Señor. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a pesar de las condiciones tan malas que había, Señor, José y María, en su fidelidad, tomaron el reto de traer al Salvador de este mundo. Así con sus ojos inclinados, hermanos, y con nadie viendo, todos orando. Si en esta noche tú dices, pues, ore por mí, hermano. Quiero que esta Navidad mi enfoque sea Cristo. Sí es cierto, ya había pensado en regalos, comida, viajes y muchas cosas y gastar. Pero hermano, tienes razón. Quiero enfocarme en Cristo. Quiero que mi enfoque sea para Dios y solo para Él. Levanta tu mano, hermano. Sí. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Que así sea, hermanos. Que así sea. Que así sea, hermanos, y que realmente la Navidad sea Cristo. Padre, gracias por esta noche, por los hermanos que han levantado su mano. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer este tiempo agradecido, Señor, a poder ser, Señor, agradecidos contigo, Señor, y a mostrar, Señor, esa gratitud por medio de nuestras acciones, Señor, a otros, Señor. Que podamos darte una gratitud porque veniste a ti, tal vez ayudando a un misionero, tal vez ayudando a otros necesitados, Padre. Tal vez dando algo para la iglesia, para un proyecto, para nuestro pastor, no sé, Señor. Que tú pongas en el corazón de mis hermanos, Señor, que el mejor regalo que podamos darte, Señor, pueda ser algo, Señor, para tu obra, Señor. Gracias por este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tomar rápido.